Buenas tardes. Hace justo un año recibí un correo electrónico de un tal Diego Zaforteza en el que me hacía llegar una idea básica, en 4 líneas, pues me explicaba un proyecto y pedía nuestra opinión como especialistas en la gestión, en la promoción de rutas turístico-temáticas. Algo había en ese correo que, bueno, me hizo coger un avión, venir de Bilbao a Palma. Nos reunimos mi compañero Javier Tejera, que está ahí al fondo, Miguel Palleras y Diego. Tuvimos una reunión muy interesante donde, pues bueno, ahí vimos que efectivamente había mucho potencial, pero había 2 requisitos que eran necesarios implantar en el proyecto. Uno era que realmente tuviese una dimensión europea, en un ámbito geográfico europeo, singular, como podría ser el Mediterráneo, y luego el otro gran requisito es que realmente tuviese una implicación real a nivel económico. Es decir, que realmente, como pone el título en mi ponencia, que fuese una oportunidad de desarrollo local. Entonces se lo planteamos en esa reunión, y Diego no se le ocurrió otra cosa que mencionar las 4 palabras mágicas para un vasco. Y es, ¿a qué no hay? Joder. Lo que faltaba, que no hay. Pues a que no hay nos ha llevado, pues eso, pues a estar un año después, pues en este hito que para nosotros estas jornadas pues supone, por una parte, un punto final a toda esa fase inicial de puesta en marcha, de calentamiento, de ir contactando con nuestros socios, partners europeos, constituir el comité científico, en fin, pues madurar la idea, y ahora es un punto inicial a todo el trabajo que nos viene encima, porque Diego, se ha puesto el listón muy alto, las expectativas muy altas, y lo peor que puede suceder en turismo es que se defrauden las expectativas. Entonces, tenemos unas expectativas francamente importantes, y ahora, pues bueno, pues en este compromiso, que ya no es un compromiso de un equipo humano conformado por unas cuantas amistades, sino que ya es un compromiso público, pues nos va a obligar a, bueno, redoblar esfuerzos y tirar adelante con muchísima más energía. Entonces, dentro de ese doble requisito, la dimensión europea la hemos logrado. Estamos ahí, pues bueno, pues peleando. Nosotros veníamos de poner en marcha la ruta europea de los cementerios significativos, veníamos de obtener la mención del Consejo de Europa para esa ruta, veníamos también de hacer nuestros pinitos en otras rutas, venimos, pues bueno, de la gestión de varias en nuestro portal Turinea, y bueno, para mí, una ruta tiene que ser algo más. A ver, esta mañana se nos ha hablado de los requisitos que tiene que cumplir una ruta, ¿de acuerdo? Pero aquí intervienen 3 partes. Interviene la ruta como tal, indudablemente, como ente, si queréis. Intervienen los visitantes, turistas, viajeros, cada cual llamarlo como consideréis. A mí me gusta más, pues bueno, son esos viajeros visitantes que vienen y están y quieren conocer y quieren descubrir. Pero también está la parte local. Es decir, están esos negocios, grandes o pequeños, están esos promotores, promotoras, pues que de alguna manera están viendo una oportunidad y como emprendedores pues la quieren poner en marcha. Entonces, es ahí donde yo me quiero centrar en esta parte, porque suele ser, digamos, la parte más olvidada. Es decir, las rutas son una oportunidad de desarrollo local, y si no conseguimos que la población local, a través de sus promotores, se impliquen realmente en la gestión y en el desarrollo de la ruta, esa ruta no va a funcionar por mucho dinero que inyectemos. Y tenemos, pues bueno, desastres de grandes rutas, incluso alguna con la mención del Consejo de Europa como itinerario cultural europeo, en la cual se inyectó mucho dinero, pero en cuanto se dejó de meter dinero, la ruta ha desaparecido prácticamente, porque no se llegó a implicar pues a todo ese tejido local. Eso es lo que de alguna manera quiero desarrollar en esta media horita. Y bueno, lo primero que quiero decir es que la cultura es el principal recurso turístico de Europa. No es el sol, no son las playas, sino que es la cultura. Eso sí, cuando hablamos del turista cultural vamos a hablar de un perfil bastante diferente, un perfil muy exigente, como veremos luego, en cuanto a calidad, en cuanto a un aprovechamiento intensivo de su tiempo, en cuanto a unas expectativas muy elevadas. Entonces, las rutas temáticas
son una manera de realizar un recorrido con un hilo conductor. Nosotros le decimos, bueno, hay que ponerle un apellido, la ruta de algo. Me da igual que sea la ruta del queso de Mahón o la ruta de los micrófonos abiertos, pero tiene que tener un apellido, tener ese hilo conductor que nos permita, como pone en la transparencia, una visita ordenada de los elementos que conforman esa ruta. Nos da igual que esa visita ordenada sea de manera secuencial o sea, pues bueno, pues buscando cada cual los puntos de interés y elaborando su propio recorrido, su propio itinerario. A mí personalmente, ya que me gustan los retos, prefiero eso, o sea, los puntos de interés que conforman una determinada ruta y yo me lo voy a guisar. Bueno, pues a ver, las rutas hoy en día están ante una oportunidad interesante que tenemos que saber aprovechar. Primero, porque se han evidenciado las consecuencias del turismo de masas. No sabía si decirlo aquí o no, pero bueno, después de tu intervención, a pecho descubierto. O sea, las consecuencias del turismo de masas, todo el mundo las conocemos, evidentemente, pues ha tocado techo. Ahora estamos más sufriendo sus secuelas que realmente pues, un aprovechamiento económico y además tenemos un peligro y es que es un modelo que se está agotando y que como no seamos capaces de buscarle un recambio de manera inmediata, pues se nos va a colocar en una tesitura relativamente complicada. Por lo tanto, primero esto, las consecuencias del turismo de masas. Ya no queremos ir a esos destinos donde realmente no voy a poder disfrutar del entorno, del patrimonio, de tanto material como inmaterial, poder disfrutar tranquilamente porque eso está totalmente plagado de personas a las que precisamente eso no les importa excesivamente porque sus intereses y sus motivaciones para acudir a ese destino eran otras. A veces algo, pues bueno, pues tan banal como pueda ser la moda, porque hay destinos que se ponen de moda y ya está. La segunda, la mayor sensibilización ambiental por parte de la población. Es cierto, el turismo, como toda actividad humana, supone un impacto ambiental importante y, bueno, pues hay personas que cada vez nos planteamos más, ostras, cuidado, yo en mi actividad personal, en mi actividad profesional y en mi actividad de ocio estoy procurando que mi impacto medioambiental sea el menor posible. Entonces, eso no encaja dentro, pues bueno, de un turismo excesivamente masificado como se venía haciendo de manera tradicional, por decirlo de alguna manera. Evidentemente una mayor preocupación y un mayor interés por el patrimonio natural, por el patrimonio cultural. Aquí no solamente el conocer, es más la aventura del descubrir, más allá de la aventura del saber, vamos a descubrir nuestro patrimonio y vamos a descubrir lo que realmente es genuino en cada zona. Una demanda de estándares de calidad cada vez más elevados. Yo no sé a vosotros, a vosotras, pero a mí disfrutar de mi fin de semana me cuesta bastante. Tengo que trabajar unas cuantas horas a lo largo de unos cuantos meses, sufrir bastante para que al final pueda disfrutar de mi tiempo libre. Pues muy bien, cuando yo viajo por ahí, cuando me desplazo, cuando voy a recorrer una ruta o voy a un determinado destino, lo que quiero es aprovechar mi tiempo al máximo. Y lo que no quiero es perderme porque la señalética está mal, porque los indicadores no sé a dónde leches me llevan, porque tardo 4 horas para intentar localizar no sé qué, porque las experiencias diversas pues están mal, quien tenía que abrir un determinado patrimonio, pues un museo o lo que sea no está, porque hay un teléfono móvil que nunca te terminan de coger. Quiero aprovechar y disfrutar de la gastronomía local y resulta que de postre me ponen melocotón en almíbar, en fin. Son toda una serie de cosas que hacen que mi experiencia turística pierda calidad y yo a estas alturas de mi vida, hablo en general como, digamos, prototipo, si queréis, de turista cultural, no estoy para perder ese tiempo y exijo calidad en todos los sentidos. Porque, ojo, no lo he dicho antes, cuando hablamos de este tipo de rutas, estamos hablando más de turismo de escapadas, como veremos luego más adelante, sobre todo puentes, fines de semana, algo que nos permite, de alguna manera, pues eso, desestacionalizar, como veremos. Evidentemente, las mejoras en el transporte y en las comunicaciones. Bueno, yo vivo en Bilbao, soy vasco de adopción, pero mi familia es de Salamanca. Yo recuerdo que cuando era pequeño, ir de Bilbao al pueblo de mis padres, a Salamanca, Ciudad Rodrigo en concreto, nos llevaba 12 horas, un periplo, la leche, aquello era no va más. Hoy en día, y sin pisar, lo hago en 4 horas y media. Desde la puerta de mi casa a la puerta de casa de mis padres no encuentro ni un semáforo.
Ya no hay que atravesar Burgos, ya no hay que atravesar Valladolid, ya no hay que atravesar Tordesillas, son unas autovías geniales. Es decir, mi madre está encantada porque cada cierto tiempo le voy a hacer una visita. Si tardase 12 horas, pues no estaría tan encantada porque no iría tanto, ¿no? Y, por supuesto, las nuevas tecnologías. ¿Vale? Pues todo ello lo que nos conforma es un cóctel donde buscamos pues, bueno, pues un turismo personalizado, más hecho a la medida de cada uno de nosotros, especializado, respetuoso con el entorno, con el patrimonio, no masificado por diseminado. ¿Esto qué quiere decir? Que ya vale de concentrar a toda la masa de turistas en unos determinados puntos, y ya está. La Alhambra está muy bien y la tenemos que visitar todo el mundo, pero, jope, es que todos a la vez, de una manera tan masificada. Entonces, a eso vamos, o sea, no masificadas por diseminadas. Bueno, por lo tanto, pues, las rutas, estamos hablando de un pretexto para intentar, como mencionáis, esto está tomado, Javier, espero que lo reconozcas, porque está tomado de tu texto en esos esfuerzos de, pues, bueno, de tormenta de ideas y demás. Pues bueno, me impactó realmente unas cuantas frases tuyas y una de ellas fue esta. Y, pues bueno, a mí eso de la promesa del recuerdo, a ver, esa es casi la piedra filosofal del turismo hoy en día. Estamos hablando de turismo de experiencias. Lo que queremos es algo memorable. Yo quiero vivir una experiencia, yo no quiero ir a un sitio no para decir que he estado en ese sitio, sino para acordarme lo que he hecho en ese sitio. Yo cuando regreso, después de una estancia, ya no me preguntan, Javier, ¿dónde has estado? No, me preguntan, Javier, ¿qué has hecho? Es decir, turismo de experiencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a intentar recordar. Por lo tanto, lo que buscamos es esa satisfacción, pero en un conocimiento que nos invita a continuar sin lugar a dudas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos van a aportar las rutas y por qué digo que las rutas son una oportunidad de desarrollo local? Primero, ofrecen esto último que estaba contando, vivencias y experiencias. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y qué vivencias y experiencias? Originales, genuinas, singulares. Y cuando digo singulares me refiero, no empecemos a copiar todo el mundo las experiencias de otros lados. Es decir, vamos a buscar qué elemento singular tengo yo, qué elemento diferenciador tengo yo, y vamos a intentar sacarle el máximo provecho, porque eso solamente se va a poder hacer en mi casa, en mi actividad. Entonces, lo primero, hay que ofrecer vivencias y experiencias, insisto, únicas, singulares, personalizadas. Todo ello lo que añade es valor a la visita a ese territorio, indudablemente, claro. O sea, a un territorio que se está diferenciando, que está siendo totalmente singular. Y lo siguiente que van a permitir es un posicionamiento de ese destino con una vocación específica. Lo has comentado. O sea, la Fundación Palma está buscando me imagino que ya la habéis encontrado, la vocación específica, estáis en ello, la vocación específica como destino turístico, que no sea exclusivamente esa temporalidad en esos 5 meses y con un turismo, pues bueno, con una etiqueta muy clara. Lo siguiente, pues bueno, favorece la creación de una imagen asociada. Más claro, agua. O sea, no la han estado comentando y hemos visto esas imágenes asociadas con esa pasión por Palma, que evidentemente encaja de lleno en este cuarto requisito. Como os comentaba antes, permiten la diversificación. Y cuando hablamos de diversificación, decimos diversificación turística y también económica. Esta mañana, Diego, ¿recuerdas el primer slide, la primera diapositiva? Era un mapa turístico del año 80, una postal del año 80 de Mallorca, en donde aparecían resaltados unos destinos, y claro, eran los destinos económicos, donde se desarrollaba la actividad económica, y decías, bueno, ¿y el resto qué? Eso se refiere con la diversificación económica. Bueno, ¿y el resto qué? ¿No se pueden beneficiar de alguna manera? Sí, claro. Evidentemente no van a tener playa, no van a tener esos elementos competitivos, pero van a tener otros totalmente distintos. Bueno, averigüemos cuáles son, y una vez que sepamos, que seamos capaces de averiguar cuáles son, a ver cómo leches somos capaces de articularlos en unos productos turísticos sensatos. Bien, ayuda a la desestacionalización, la palabra mágica.
esta es la wow. Hay dos palabras mágicas, la gente que estéis metidos en el ámbito del turismo, bien porque sois sufridores, como propietarios, por ejemplo, de establecimientos, empresas de actividades o lo que sea, bien porque sois gestores, hay dos palabras mágicas, ¿no? Desestacionalización y desmasificación. Bueno, la desestacionalización, ¿qué es eso? Pues vamos a intentar que no solamente lleguen turistas en una época muy concreta, sino que ese flujo se vaya repartiendo a lo largo de todo el año, ofreciendo cosas interesantes y llamando a la puerta del interés de otros elementos. Evidentemente, si desestacionalizamos, lo que hacemos es ampliar la oferta de servicios. Y cuando hablamos de ampliar la oferta de servicios, nos referimos a todo. ¿Alojamientos? Sí, también, porque hay alojamientos singulares, distintos, que hay que recuperar este proyecto con las posesiones, con las propiedades rurales tradicionales del Mediterráneo, al fin y al cabo también lo pretende, pero también estamos hablando de empresas de actividades, empresas culturales ligadas al ámbito del turismo, empresas de eventos, es decir, realmente una oferta de servicios distinta, complementaria, a veces nuevas, sí que están surgiendo por ahí poco a poco, pues bueno, pues iniciativas realmente novedosas. Nosotros empezamos con un proyecto que era una propuesta de turismo cultural en torno al comercio histórico de la lana, la oveja esquilada en Castilla y cuya lana se trasladaba a Flandes. Bueno, se nos acercan unos pastores de ovejas y nos dice, es que estos se nos están cayendo. Bueno, pues el año pasado conseguimos que unos pastores llevase 1000 ovejas, 4 perros, 4 mastines y 20 turistas. Increíble, 20 turistas que pagaron entre 120 y 160 euros por vivir una experiencia, ya fuese de viernes a domingo o de fin de semana, con unos pastores y vivir como vivían los pastores, desarrollar toda esa etapa como pastores y efectivamente, pues ¿por qué no? Entonces, ahora los pastores han encontrado, por lo menos estos, una nueva actividad y se están constituyendo como una empresa de servicios, claro, porque una cosa es dormir al raso y la otra pues un mínimo, a ver, somos urbanitas y tenemos algún que otro caprichito, ¿no? Y, jolín, pues la hora más fría de la madrugada, pues, hombre, y el rocío y esas cosas, suena muy bucólico, pero en cuanto lo padeces la primera noche, joder, hasta romántico. La segunda noche, pues dice, oye, mira, perdona, no es que me agarre a ti por cuestiones románticas, es que lo estoy pasando fatal, ¿no? Entonces, hay que ir buscando cosas, Entonces, oferta de servicios y que van funcionando. Incrementa el volumen de la oferta-demanda, indudablemente. Es decir, ¿no os habéis preguntado cantidad de veces cuando vais a un determinado destino, estáis recorriendo una determinada ruta, decir, ¿y por qué leches aquí no están realizando tal cosa? O sea, si estáis viendo una oportunidad y dicen, es que no hay alguien a nivel, si yo viviese aquí, haría tal. Bueno, a veces no es que, evidentemente, no conocemos toda la realidad y seguramente eso no se haya puesto en marcha pues porque habrá algunos impedimentos, pero lo que hay que intentar es, bueno, si yo estoy demandando eso como visitante, a ver si tengo un receptor local que lo ve como un desafío, como un reto y pone en marcha algo. A eso se refiere. Incrementamos, hay que estar atentos a qué es lo que nos está demandando, qué es lo que nos están pidiendo que pongamos en marcha y adecuemos nuestro destino. A ver, dicho de otra manera, hasta ahora el turismo lo que hacía, yo ofrezco esto, tú te adaptas y si lo quieres bien y si no, pues te vas a otro sitio. Ahora no, ahora es... Tenemos que escuchar a nuestro visitante y decirle, ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres vivir? ¿Qué es lo que te quieres llevar? No te preocupes que yo me buscaré la vida como sea y tú vas a tener la experiencia a medida que me estás demandando. A eso nos estamos refiriendo. Bueno, si somos capaces de poner en marcha esta dinámica... Joder, ¿cómo suena esto, verdad? O sea, es que parece... A ver, luego veremos que no, que no es una fórmula mágica, luego lo veremos. Atrae inversiones, lógico. Es decir, allá donde va a haber un determinado movimiento, pues efectivamente pues hay gente que está dispuesta, pues, oye, voy a arriesgar y voy a invertir y voy a poner y voy a promocionar a ver si realmente lo que me estás contando va a funcionar. No sea que me pierda parte de la fiesta. Y evidentemente, para mí esta ya es la parte más seria, pues supone una fuente de creación de trabajo.
de trabajo, puestos de empleo, no solamente en un determinado momento y no solamente para un determinado sector, no solamente como camareros, camareras. Por lo tanto, aquí no tenéis este problema. Si hablamos de Castilla o en algunas otras zonas, sí que podemos hablar de despoblación y estas nuevas alternativas en estas zonas ya no tan masificadas sí que suponen un recurso contra la despoblación. Gente joven que antes se tenía que marchar, pues ahora está encontrando una determinada alternativa de decir, bueno, mira, por lo menos lo voy a intentar. Igual resulta que poniendo esto en marcha me puedo quedar, y no tengo que emigrar pues, a Canadá o a donde proceda, ¿no? Ayuda a elevar el nivel de vida de los habitantes de la zona, por supuesto, y, ojo, como no consigamos esto, nos podemos encontrar que determinados locales, determinada población local, diga que de esto del turismo no quiere oír hablar ni en película. Porque hay sitios donde pues ya tienen una calidad de vida relativamente, tranquila al menos, y bueno, si no me va a suponer un beneficio extra, ¿para qué complicarme? ¿Para qué complicarme? Entonces, esto lo tenemos que tener muy, muy claro e insisto, cuando hablamos de la promoción de un destino turístico, estamos hablando de una promoción de un destino querido por la población local, deseado por la población local, y sin ese requisito, poca cosa podemos hacer. Ayuda, por supuesto, pues a mejorar entorno e infraestructura. ¿Por qué? Porque si estamos demandando esa calidad que pedía antes, pues, oye, pues igual se puede llegar por una pista de tierra, pero si está un poquito más acondicionada, pues mejor. Si está mejor señalizado, pues mejor. Entonces, sí que nos ayuda a mejorar, indudablemente. Aumenta el valor de los signos de identidad cultural este proyecto Itinerem, al fin y al cabo, es lo que hemos estado resaltando prácticamente todos los ponentes que hemos ido pasando por esta mesa y lo seguirán haciendo el resto de los ponentes. Es decir, hay unos signos de identidad cultural que son los que estamos poniendo de manifiesto. La adquisición de conocimientos específicos, pero descubriéndolos, lo que os comentaba antes, la aventura del descubrir, mucho más allá de la aventura del saber, la interpretación del patrimonio. Vamos a ver qué claves de interpretación voy encontrando por ahí para que de alguna manera al final yo me lleve algo y ese algo que me lleve encima lo pueda compartir con mis amistades. También otro beneficio es esa mayor implicación en el patrimonio, tanto natural como cultural, y, por lo tanto, pues, incrementar las potencialidades turísticas de los recursos. Lograr ese interés de la población local, de las instituciones públicas. Aquí no sé si hay mucho gestor político, público, pero yo aquí a veces me permito esta osadía de decir que es la población local la que marcamos el ritmo y luego, pues bueno, los gestores públicos son los que de alguna manera, pues bueno, vienen tratando de satisfacer eso. Bueno, todo ello dentro de una dinámica que vamos a definir de turismo responsable, de turismo justo, de turismo sostenible. Tiene que ser un turismo, pues como veis ahí, pues que sea efectivamente, tenga esa implicación de desarrollo local. En cuanto hablamos de turismo justo, que sea equitativo, que ayude, que beneficie absolutamente a todas las partes y no solamente pues, a unos pocos. Y en cuanto a turismo responsable, también por nosotros mismos como viajeros, tenemos que ser responsables no solamente de los destinos que elegimos, sino de lo que hacemos también en ese destino. Aquí yo siempre suelo decir que el requisito es que tiene que ser un turismo medioambientalmente correcto, evidentemente, socialmente comprometido y económicamente viable. Esas serían un poquito, pues bueno, los tres requisitos fundamentales. Entonces, es lo que venimos a comentar en esta diapositiva. Bueno, pues todo esto es una oportunidad, pero una oportunidad, cuidado, infravalorada, porque estamos en una situación crítica, que igual, vamos, la gente que estamos trabajando en rutas todos los días nos damos cuenta, y es que estamos llegando al posible desprestigio del término rutas antes de que hayamos sido capaces de sacarle, digamos, todo su potencial, todo su aprovechamiento. Nosotros en Turinea ahora mismo tenemos 380 rutas, hemos detectado más de 500, pero todas descoordinadas.
sin promoción conjunta, muchas de ellas a veces sin una estructura de gestión mínima, básica. Lo único que existe es un nombre o un folleto y cuando vas a destino te la ves y te las deseas pues para poder llegar a los sitios de interés. Cuidado, eso hace mucho, mucho daño. Entonces, aquí sí que apelo tanto a la iniciativa pública, pero también a la privada, de no poner en marcha nada que no seamos capaces de, con un mínimo de compromiso, sostener. Porque si no, pues entramos en esto. Por eso decía antes, claro, pones todas las oportunidades que supone el turismo temático, las rutas temáticas, el turismo cultural en concreto, y dices, joder, pues esto es una panacea. No, pero es una panacea, cuidado, que también tiene sus obligaciones. Sus obligaciones viene por aquí. Hasta ahora se han hecho muchas rutas a la ligera, muchísimas, demasiadas, y eso es lo que de alguna manera, pues bueno, yo ya detecto a veces que hay gente que cuando le hablas de rutas le sale urticaria, le sale granos, le sale alergia. O sea, hay que tener cuidado con todo lo que se ha hecho, por lo tanto tenemos un compromiso muy, muy fuerte. Conclusión, bueno, tenemos que trabajar en red. Un buen ejemplo es lo que estamos haciendo aquí, es un trabajo en red. A veces, Diego, también digo, y sin red, porque a veces nos hemos lanzado a cada película que es salto al vacío sin red. Pero bueno, trabajo en red colaborativo plenamente, con múltiples vías y sin olvidarnos de la promoción de los productos turísticos. Al fin y al cabo, ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto. El turista lo que va a querer, el visitante lo que nos va a pedir son productos concretos. Bueno, ¿somos capaces de diseñar esos productos? Primero, en el ámbito global de la ruta. Sí, lo somos, vale, estupendo. Y ahora en el ámbito específico y local de cada una de las rutas. Mallorca hemos dicho que sí. Mañana al Steering Committee de la ruta os preguntaremos lo mismo. Espero que vuestra respuesta también sea así de afirmativa, sí, por supuesto. Y bueno, pues a ver si somos capaces de entre todos conformar unos paquetes, unos productos que realmente sean atractivos y que realmente pues bueno, los podamos mover, dinamizar en esa web que nos ha presentado esta mañana Javier Zaforteza y en red, pues en todo lo que podamos tener y encontrar. Por lo tanto, este es nuestro proyecto. Es un proyecto pues que tiene visos de continuidad, visos de futuro. Javier, otra frase tuya, sobre todo la que está en negrita, porque lo que queremos es que esto que estamos haciendo ahora forme parte de nuestro pasado y que alguien en un futuro lo cuente como el germen, como el inicio de algo pues que ha podido por lo menos contribuir, aportar su grano de arena, contribuir a cómo se está entendiendo esto del turismo cultural, a cómo se está entendiendo esto del turismo temático. Muchas gracias y felices rutas. Disponemos de 10 minutillos. Yo creo que sí sería oportuno. Hay un micrófono de sala, creo, ¿verdad, Javier? ¿Podemos hacer 10 minutos de preguntas abiertas del público a la mesa? ¿Os parece? Yo tengo un micrófono incorporado, pues adelante. Buenas tardes. No como crítica, sino que al final como oferta. Echo de menos entre la organización, Hola. todas las administraciones que intervienen, gracias, entre las administraciones y las empresas que intervienen en el proyecto. Echo de menos la presencia del Consell Insular de Mallorca, del que yo formo parte. El Consell Insular tiene como competencias, y lo tiene además en su vicepresidencia, la vicepresidencia es de Cultura y Patrimonio. Lo digo porque está el Consell completamente abierto a ofrecer todo lo que tiene en conocimientos y todo lo que tiene en estudios, y aportar todo lo que tiene gratis et amore. El Consell Insular es el que gestiona un patrimonio inmaterial de la humanidad, que es la sibila, y es el que gestiona un patrimonio también reconocido por la UNESCO como paisaje cultural, que es la Serra de Tramuntana. El Consell Insular, mañana acaba el plazo de alegaciones del reglamento de la ruta del Pedrensac, que es una ruta de 150 kilómetros. ¿Se me oye?
Pues el sábado, perdón. En el Consell Insular se están preparando rutas de ermitas, rutas de miradores, rutas de gastronomía, toda una serie de rutas. En el Consell Insular la verdad es que se está trabajando en estas cosas y además tenemos una cosa muy clara, que la iniciativa no es de las administraciones públicas, sino sobre todo la iniciativa privada, y que nosotros estamos absolutamente dispuestos a apoyar a la iniciativa privada. O sea que estará bien en algún momento pues, que el Consell Insular pues, pueda aportar lo que tiene, que no es poco. Eso por un lado. Por otro lado, yo le diría a Guillermo que cuando ha hablado de las esencias del mallorquín, que me ha encantado, me ha gustado mucho, yo lo resumiría de una manera, y es que somos góticos. ¿Por qué lo digo? Yo tengo una pata en Mallorca y otra en Sevilla. Y en Sevilla veo lo barrocos que somos y en Mallorca veo lo góticos que somos. Y hablando de gótico, una ruta maravillosa que también estamos pergeñando, ¿no? Es la del GOT2, una de la del gótico de Mallorca. Si es posible, y ya no queremos pisar la iniciativa de Palma, pero si es posible que sea patrimonio de la humanidad, o si no, que sea reconocida por otra entidad, por otra figura, que es el sello Europa. En el gótico, y eso lo digo porque entra de lleno dentro de este tema, ¿no? En el gótico quizás no tenemos la mejor catedral gótica del mundo, pero tenemos una primera espada en gótico religioso, que es la catedral. Y tenemos una primera espada en gótico civil, que es la lonja. Y tenemos una primera espada en gótico militar, que es el castillo de Bellver. Y tenemos otra primera espada en gótico, que son las murallas. Y tenemos otra primera espada en gótico, que es la forma en que algunos pueblos de Mallorca, por el rey Jaime II, fueron urbanizadas, fueron diseñadas. Tenemos una cantidad de exponentes del gótico brutal en arte. También quiero decir una cosa, porque a veces lo hemos comentado. Serra de Tramuntana, patrimonio de la humanidad. Y es paisaje cultural. Y es paisaje cultural gracias a, no por la belleza del paisaje, que es una maravilla, sino por la acción del hombre. Es el hombre que ha transformado el paisaje. Y un paisaje maravilloso, pero totalmente inhóspito, lo ha convertido en un paisaje habitable y rentable. Y además allí se asientan muchas de las mejores fincas del patrimonio rural de Mallorca. Pues este patrimonio no solamente es un patrimonio que nos ha legado a la historia, sino que es un patrimonio que genera patrimonio. Esto es algo que me gusta a mí enfatizar en ello. Genera patrimonio. No ha parado, no ha parado. Hay pintores, músicos, hay filósofos, hay toda una serie de producción que se ha hecho a partir del patrimonio. Esto es algo que hay que tener mucho en cuenta. ¿Puedo decir todavía una cosita más? La palabra desestabilización. La odiamos, lo siento porque la habéis mencionado. Pero la palabra desestabilización es un concepto muy negativo, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es presentar conceptos positivos. Quiero decir una cosa, respétate y te respetarán. Respeta tu cultura, respeta todo lo que tienes, respeta todo. Hazlo conocer y verás cómo los demás lo conocerán. Y entonces, en vez de hablar de desestabilización, hablemos de aprovechar lo que tenemos en cualquier momento del año y allí donde están, en cualquier sitio donde estén situados. Yo creo que es un concepto mucho más positivo. Nada más, estoy a vuestra disposición. No soy yo quien decide, pero puedo echar una manita. Muchas gracias a todos por vuestras ponencias. Me gustaría hacer solamente una observación, y es que efectivamente, si bien el concepto de rutas ha eclosionado y ha dado lugar a muchos productos de rutas urbanas, temáticas, de rutas en el medio rural, etcétera, etcétera, yo creo que aquí estamos hablando de un producto diferencial que es una ruta cultural europea, que difiere mucho de las iniciativas de particulares, de empresas, de municipios, que pueden crear rutas, por supuesto, todas y cuantas quieran, y coordinarlas de un modo que les parezca conveniente. Sin embargo,
obtener la distinción de ruta cultural europea implica una serie de requisitos de señalización, de coordinación internacional, puesto que tiene que haber un mínimo de 3 países que se pongan de acuerdo para configurar una ruta que además normalmente, y en el caso sobre todo de poblaciones rurales, tiene también como objetivo, no es el caso de Mallorca como habéis dicho, pero sí de generar nuevos segmentos, trabajo en zonas que normalmente quedan fuera de los centros turísticos culturales más importantes. Y también poner de relieve los vínculos de las sociedades actuales con su pasado, cómo se han configurado los hábitos, las costumbres, es decir, poner de relieve toda una serie de cuestiones que estas rutas, por lo que yo entiendo, pues, cumplen. Es decir, que confiemos que si se dan los pasos necesarios, se coordinan todos los países implicados y se presenta ante el Consejo de Europa, que es quien tiene que otorgarlo, esta ruta es aceptada e incluida en el conjunto de rutas culturales europeas, esta ruta sería un elemento distinto de todas las demás rutas. Evidentemente que se podrían configurar otras, hay rutas de las ciudades del descubrimiento, las rutas de la seda, rutas que tienen que ver, el nexo común es la ópera, o será otras muchas cosas, incluso el barroco alemán, la ópera, en fin. Y, por supuesto, que los más de 3.000 BICs que tiene solamente la isla de Mallorca merecerían muchas rutas temáticas y una gran riqueza para el turismo cultural, por supuesto, siempre respetando la materialidad y la inmaterialidad, es decir, la materialidad del bien, que no se ponga en peligro, porque a veces nos dan miedo excursionistas masivamente visitando lugares desprotegidos que están perdidos en medio de la Sierra de Tramuntana y que pueden sufrir algún tipo de pérdida, no por la voluntad de los visitantes. En fin, de todas formas, quería insistir en este aspecto por si lo queréis comentar, que es el hecho de que una ruta cultural europea ya implica señalizaciones, coordinaciones, promoción, difusión y una denominación que, si se incumplen esos requisitos, es retirada. Por tanto, estamos hablando de otro tipo de nivel que puede dar un ejemplo y que puede organizar el territorio y otras rutas de un modo, creo yo, bastante interesante. Gracias. Sí, efectivamente. O sea, dentro de los niveles de itinerarios o de rutas podemos tener cantidad de rutas locales, cantidad de rutas provinciales, interprovinciales y luego pues tenemos algunas europeas de las cuales pues pueden optar a obtener esta mención, que no es una certificación como tal, es una mención, la mención del Consejo de Europa como itinerario cultural europeo, reconociendo que ayuda no solamente a la construcción de Europa como tal, sino que permite también pues ponernos en contacto con nuestros orígenes, con nuestro pasado, con nuestro futuro y haciendo esa Europa. No todas las rutas europeas pueden llegar a obtener la mención del Consejo de Europa, pero aquellas que vayan cumpliendo pues con los condicionamientos que muy bien has explicado, efectivamente lo pueden conseguir. Y es un proceso complicado, es un proceso largo en el tiempo, se tarda bastante tiempo en reunir todos los requisitos que se exigen desde el Consejo de Europa, pasar la evaluación inicial, ya tenemos una unidad de análisis en el Ministerio de Cultura en Madrid, hay que pasar primero esa criba, luego pasar por Luxemburgo y por el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, llegando finalmente pues con la candidatura al Consejo de Europa, y cuidado que hay unas fechas, se reúne, si no recuerdo mal, es el 16 de abril, por lo tanto hay que presentar todas las propuestas en septiembre. De aquí a septiembre, por ejemplo, en nuestro caso va a ser muy complicado llegar a tener el dossier completo, Vamos a ver si lo conseguimos. Y luego, lo más importante, yo lo que he tratado de plantear siempre mi ponencia, mi presentación, es, cuidado, no es todo tan fácil. Hay unos cuantos retos y esos retos, hay unas dificultades a superar. Y una de ellas es que, efectivamente, la mención del Consejo de Europa se puede perder en cualquier momento. Se hace una revisión cada 2-3 años y hay rutas que hoy en día están a puntito y son rutas que llevan una cierta trayectoria y están a puntito de perder la mención porque han dejado de cumplir con los requisitos que inicialmente les daba esa oportunidad de ser ruta reconocida por el Consejo de Europa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Los itinerarios ahora no son 29, son 27.
y los itinerarios reconocidos por el Consejo de Europa, con la mención del Consejo de Europa. Me consta que todos los años se presentan unos cuantos y no son todos los que se presentan los que lo obtienen. Aún así, y yo siendo, pues bueno, parte interesada, porque nos dedicamos también a la promoción y a la difusión de estos itinerarios, y como os comentaba antes, incluso, pues bueno, obtuvimos para la Ruta Europea de los Cementerios Significativos la mención del Consejo de Europa, aún así no es la panacea. No es la panacea obtener esa mención sin ser luego capaces de dinamizar, desarrollar, generar producto, de divulgar, etcétera, etcétera, no funciona. Y el ejemplo lo tenemos, pues ya voy a decir los pecadores, por ejemplo, pues con el itinerario de la lengua castellana, el camino de la lengua castellana, o con la Ruta del Quijote, que están a punto de perder la mención, si no la han perdido ya en, bueno, pues en la reunión que va a haber ahora. ¿Por qué? Pues porque exige que sus promotores estén no solamente respetando aquello para lo que se habían comprometido, sino para irlo superando día a día, y eso ya no es tan fácil. Por eso decía antes, Diego, que wow, hay mucho trabajo por delante, muchísimo, y lo planteaba en ese sentido. Espero que se me haya entendido que no es en absoluto una crítica, sino todo lo contrario. O sea, lo planteaba como un reto, pero ojo, un reto de realismo. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Esto no es un juguete, y si sale mal, pues hay un problema. Hay un problema porque habremos defraudado muchas expectativas, muchas ilusiones, muchos intereses, y pues no está el panorama como para defraudar mucho más. A eso me refería. Una última pregunta por allí, porque ya si nos vamos a pasar de tiempo. Bien, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer una reflexión, quizá, bueno, mi nombre es Ramón García, no el de la tele, ni vengo de Murcia, de la Universidad de Murcia, del Departamento de Geografía, y quería hacer una reflexión, quizá cambie el punto de vista de lo que se está hablando aquí ahora, pero considero que es muy importante, y es el punto de hacer o practicar todo esto desde el punto de vista educativo, es decir, desde el punto de vista del currículo que tenemos en la educación secundaria y en bachillerato. En geografía, por ejemplo, historia del arte, que es donde se estudia el patrimonio histórico y cultural, básicamente, y que muchísimos alumnos que acaban su estudio de secundaria luego no siguen estudiando y demás, y a lo mejor luego pues son propietarios o gestores o de patrimonio y demás. Entonces, nosotros tenemos un proyecto de investigación a raíz del terremoto de Lorca. Allí tenemos un gran patrimonio cultural y tenemos un proyecto sobre el turismo cultural en la revitalización, que no rehabilitación, porque se está invirtiendo mucho dinero, sino en la revitalización del patrimonio cultural de esta ciudad. ¿Qué actores están implicados y qué estrategias se pueden proponer? Y nos hemos dado cuenta, haciendo entrevistas, etcétera, pasando por institutos de secundaria, de bachillerato y demás, concertados, privados, de todo tipo, que el patrimonio se trata muy poco. Es decir, el patrimonio se valoriza cuando se conoce, como hemos dicho o como han dicho ahí en esta exposición. Por cierto, me está gustando mucho esta jornada, tengo que decirlo, pero tenemos que incidir también desde ese punto de vista, aunque sea un punto. Yo, desde luego, esto me lo he encontrado ahora, cuando me he metido de lleno en esta investigación. Hasta hace poco no lo conocía. Sin embargo, sí que es cierto que para que la población local se implique y valore su propio patrimonio y participe de un turismo cultural, de un turismo de naturaleza, tiene que conocerlo. Y por ejemplo, en el segundo de bachillerato de Historia, nos hemos dado cuenta de que no se hace ninguna salida al patrimonio local, porque todo está enfocado a la selectividad, a las pruebas de selectividad, como se llaman. Es decir, no hay ninguna salida de campo, ninguna salida a estudiar ese patrimonio local, que en realidad, al estudiar ese patrimonio local, lo que estamos haciendo es estudiando nuestra historia. Entonces, una llamada de atención para intentar influir en nuestros futuros jóvenes, que valoricen lo que tenemos y que traten de ponerlo en valor de la mejor manera posible. Nada más.
Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Vamos a... Bueno, además, creo que mañana tenemos oportunidad de escucharte, ¿verdad? Vas a desarrollar, efectivamente. Oye, vamos a dar paso ya a la ponencia marco de Antonia Morell, la organización del espacio rural en la Europa mediterránea. De alguna manera, pues es el contexto teórico de la ruta y viene precisamente al hilo de lo que has estado comentando. Es decir, tenemos que conocer y vamos a empezar por nosotros mismos. Entonces, Antonia, te dejamos el asiento calentito.